Hola, ¿cómo están amigos, hermanos y familia de la comunidad? Que el Eterno me los bendiga. Continuamos con la cuarta lectura de la Parashá Vaerá. Estamos en el libro de Éxodo, capítulo 7, verso 8, hasta el capítulo 8, verso 6. Leamos lo que dice la Escritura. Y dijo Hashem a Moshe y a Aarón, diciendo, cuando les hable el faraón diciendo, háganse de una maravilla, dirás a Aarón, toma tu bastón y arrójalo ante el faraón, y se convertirá en una serpiente. Fueron Moshe y Aarón ante el faraón, e hicieron así tal como lo había ordenado Hashem. Arrojó Aarón su bastón ante el faraón y ante sus sirvientes, y se transformó en una serpiente. Convocó también el faraón a sus sabios y hechiceros, e hicieron ellos también, los nigromantes de Egipto, con sus conjuros, lo mismo. Cada uno arrojó su bastón, y estos se transformaron en serpientes, y se tragó el bastón de Aarón a los bastones de ellos. Se endureció el corazón del faraón, y no les hizo caso, tal como lo había dicho Hashem. Y dijo Hashem a Moshe, es obstinado el corazón del faraón, se ha negado a enviar al pueblo. Ve al faraón en la mañana, he aquí que va al agua, y te pararás frente a él junto a la orilla del río, y el bastón que se transformó en serpiente tomarás en tu mano. Le dirás, Hashem, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, envía a mi pueblo para que me sirvan en el desierto, pero he aquí que no has obedecido hasta ahora. Así dijo Hashem, así sabrás que yo soy Hashem. He aquí que yo golpearé con el bastón que está en mi mano las aguas que hay en el río, y se transformarán en sangre. Los peces que hay en el agua morirán, y se volverá inmundo el río. Se hastiará Egipto de intentar beber agua del río. Y dijo Hashem a Moshe, di a Aarón, toma tu bastón y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus canales, sobre sus embalses y sobre todos sus depósitos de agua. Y se convertirán en sangre. Habrá sangre por toda la tierra de Egipto, incluso en las vasijas de madera y de piedra. Hicieron así Moshe y Aarón, tal como había mandado Hashem, sostuvo el bastón en alto y golpeó el agua que había en el río en presencia del faraón y en presencia de sus sirvientes, y se transformó toda el agua que había en el río en sangre. Los peces que había en el río murieron y se volvió inmundo el río. No podía Egipto beber agua del río y estaba la sangre en toda la tierra de Egipto. Hicieron lo mismo los nigromantes de Egipto a través de sus conjuros, y se endureció el corazón del faraón y no los escuchó, tal como había hablado Hashem. Se dio vuelta el faraón y fue a su palacio. No prestó atención tampoco a esto. Cavaron todos los egipcios en torno al río para obtener agua que beber, pues no podían beber de las aguas del río. Se completaron 7 días después de que golpeó Hashem el río. Dijo Hashem a Moshe, ven donde el faraón y dile, así dijo Hashem, envía a mi pueblo para que me sirva, pero si te niegas a enviarlos, he aquí que golpearé todas tus fronteras con ranas. Pululará el río de ranas y subirán y entrarán a tu palacio y a tu recámara y a tu lecho y a las casas de tus siervos y de tu pueblo, a tus hornos y a tus recipientes de amasar, y en ti y en tu pueblo y en todos tus sirvientes treparán las ranas. Y dijo Hashem a Moshe, empiezo a leer el capítulo 8. Y dijo Hashem a Moshe, di a Aarón, extiende tu mano con tu bastón sobre los ríos, sobre los canales y sobre los depósitos de agua, y haz subir a las ranas sobre la tierra de Egipto. Y extendió Aarón su mano sobre las aguas de Egipto, y subió la plaga de ranas y cubrió la tierra de Egipto. Hicieron lo mismo los nigromantes con sus conjuros, e hicieron subir las ranas sobre la tierra de Egipto. Y convocó el faraón a Moshe y a Aarón y dijo, rueguen a Hashem que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y enviaré al pueblo para que eleve ofrendas a Hashem. Dijo Moshe al faraón, glorifícate sobre mí. ¿Para cuándo debo pedir por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para eliminar las ranas de ti y de tus casas? Únicamente en el río permanecerán. Y dijo Faraón, para mañana, tal como digas, para que sepa que no hay como Hashem nuestro Dios, dijo Moshe. Bien, hasta aquí lo que es la lectura de la Torá, y ahora vamos a revisar lo que dicen los comentarios aquí en el Humash. Vamos a leer lo que dicen los comentarios. Dice así,
Comentario al verso 9 del capítulo 7. Dice, se convertirán en una serpiente. Aarón debía darle esta orden al bastón para que el faraón viera que la naturaleza se doblega ante la voluntad de Dios. Comentario muy sencillo, pero muy interesante. Se convertirá en una serpiente. Aarón debía darle esta orden al bastón para que el faraón viera que la naturaleza se doblega ante la voluntad de Dios. Ahora, los comentaristas o el Humash va a hacer un comentario acerca de la magia. Dice así. Los magos del faraón lograron replicar las maravillas realizadas por Moshe, con lo cual respaldaron la porfiada insistencia del rey respecto de que el propio Moshe no era más que un mago, un oficio del cual Egipto era uno de sus máximos exponentes. Aquí cabe preguntarse si los hechiceros del faraón contaban con un poder auténtico. Rambam comenta que mejor dicho, Rambam dice aquí el comentario, es el único entre todos los comentaristas clásicos que sostiene que toda la magia, incluso la que menciona la Torá, es mera prestidigitación en la cual creen únicamente los necios y los ignorantes. Sin embargo, los demás comentaristas clásicos, basándose en abundantes pruebas del Talmud, rechazan dicho argumento. Según ellos, la brujería mencionada en la Torá era real, y quienes la practicaban sabían cómo alterar la naturaleza y predecir el futuro utilizando poderes inherentes a la creación. Muy someramente, Rambam y otros explican que Dios creó el universo de un modo tal que los acontecimientos terrenales pueden ser regulados por intermedio de ángeles y demás fuerzas celestiales. Dios también estipuló que, mediante el uso de distintos conjuros sagrados o profanos, la gente podría explotar estas fuerzas celestiales y así neutralizar las leyes de la naturaleza. Esa es la forma en que lograron obrar milagros los hechiceros egipcios y otros cuyas proezas aparecen relatadas en la Torá y en el Talmud. De esta destreza es que se sirven los falsos profetas para embaucar a la gente y lograr que creyeran en el poder de los ídolos. Comentario al verso 11 dice, donde se comenta sobre los nigromantes. Esta es una forma de magia en la cual se invoca al espíritu de los muertos. Comentario al verso 12 dice, y se tragó el bastón de Aarón. Después de que la serpiente de Aarón volvió a transformarse en bastón, como ocurrió con las serpientes de los hechiceros, el bastón de Aarón se tragó todos los otros bastones, los dos bastones más. Sin embargo, el faraón no se dejó impresionar por eso, ya que se sentía conforme con el hecho de que sus propios hechiceros hubieran podido transformar sus bastones en serpientes, así comenta Ibn Ezra. Este milagro simbolizó la partición del mar, cuando Dios haría que el mar se tragara al faraón y a sus huestes. Ahora va a hacer el Humash un comentario al capítulo 7, versos 14 al 12 y al 36. Dice así, las 10 plagas, su pauta general. Las 10 plagas se estructuraron en 3 grupos de plagas, cada uno tras los cuales vino la muerte de los primogénitos, cuyo objetivo era doblegar la resistencia del faraón y redimir a los judíos de Egipto. Cada uno de estos 3 grupos de plagas perseguía asentar uno de los 3 principios que permanecerían vigentes para toda la eternidad. Las primeras 3 plagas demostraron que Hashem existe. Las siguientes 3 plagas demostraron que su providencia se extiende incluso a los asuntos mundanos y que Él no es indiferente a las cuestiones materiales. Y las últimas 3 demostraron que no existe ningún poder que pueda ni siquiera compararse con el Eterno. Dentro de cada triada, únicamente las primeras 2 plagas fueron precedidas por advertencias al faraón. Cuando éste las ignoró, ambas plagas se transformaron en testigos que daban fe de la veracidad del principio en cuestión, tal como se señaló anteriormente. La tercera plaga de cada serie no fue precedida por una advertencia. Una vez expuesto y demostrado el punto, la tercera plaga llegó únicamente para castigar al faraón y a su pueblo por no haber prestado oídos al enérgico e inequívoco mensaje que se le había transmitido. Comentario personal.
Estamos viendo que siempre antes de que el Eterno tome cartas en el asunto, nos está advirtiendo, siempre nos va a advertir. Ya depende de nosotros tomar una decisión frente a lo que sabemos que estamos haciendo mal. Rabenu Bejaye comenta que la primera advertencia de cada grupo fue transmitida en el Nilo y la segunda en el Palacio Real, debido a que ambos simbolizan la altivez del faraón. Este se veía como el amo y señor del Nilo, fuente de la vida agrícola del árido Egipto. Y cuando el monarca era zarandeado por una plaga, recurría al palacio, el asiento de su poder, para apuntalar su resistencia. Por eso es que Dios eligió estos dos lugares para proclamar la inminente caída del faraón y demostrarle que toda intentona de desafiar la voluntad divina resultaría infructuosa. Va a comentar los versos 14 al 25 y aquí es donde se presenta la primera plaga, la plaga de la sangre. Dice así, comentario al verso 15. He aquí que va al agua y a controlar el nivel del agua, ya que el Nilo era la pieza fundamental de la economía de Egipto. Rashi cita el Midrash según el cual el faraón, dado que se había autoproclamado un dios que no tenía necesidad de llevar a cabo las funciones corporales normales de cualquier persona, iba al río todas las mañanas para evacuar cuando nadie lo observaba. Ahora Dios le dijo a Moshe que fuera a hablarle al faraón mientras lo observaba ahí en ese momento infraganti. Dios envió a Moshe al río porque quería que el faraón viera con sus propios ojos cómo el agua se convertía en sangre apenas Moshe hubo emitido la orden divina. Comentario al verso 16 dice, no has obedecido hasta ahora. Dado que esto no era meramente una señal para corroborar la legitimidad de Moshe, sino un severo castigo para la nación egipcia, Moshe debía justificarlo diciendo al faraón que él mismo se lo había buscado. A diferencia de la actitud arrogante y socarrona con que se había dirigido a Moshe y Aarón la primera vez que fueron a verlo. Ahora el faraón no respondió. Las señales y las maravillas anteriores le habían despertado un cierto temor de lo que Moshe podía llegar a hacerle. Aún así, convencido de que Moshe era solamente un hechicero, apenas superior a los demás, el corazón del faraón se endureció e hizo caso omiso al pedido de Moshe. El faraón los ridiculizó diciendo, ¿acaso ustedes piensan vender su magia en Egipto, el principal semillero de las artes ocultas a nivel mundial? Comentario al verso 17 dice, el texto dice, así sabrás que yo soy Hashem. Dado que el faraón había proclamado inicialmente no conocer a ningún Hashem, al Dios eterno, a Valle, las primeras tres plagas sirvieron para demostrarle que yo soy Hashem, dando así por tierra con su escepticismo. Esta serie de plagas logró su finalidad cuando los hechiceros del faraón se vieron forzados a admitir que todo lo que pasaba era dedo de Dios. Voy a hacer un breve comentario personal. Le recomiendo siempre yo a los amigos, hermanos, familia de la comunidad que no discutan ni pretendan de ninguna manera convencer a nadie de la existencia de Dios, del poder de Dios, de la bondad del Eterno. Querido amigo, hermano, familia, no lo haga. No se meta en la infructuosa tarea de tratar de convencerle a nadie de que todo lo que pasa en esta vida es voluntad soberana de Dios. Porque cuando una persona no quiere creer, no va a creer. Tendrá que pasar por su experiencia personal, tendrá que experimentar en carne propia, en sus propias experiencias, para llegar a la conclusión inequívoca de que Dios eterno existe. Pero si no lo hace, está bien. No nos corresponde a nosotros tratar de convencerle a nadie. No pierda su tiempo hablando con un ateo o con una persona que ha sido completamente dominada por el adoctrinamiento de cualquier otro tipo de pensamiento religioso o espiritual. Culmino mi comentario. Sigo leyendo los comentarios del Humash. En el verso 19 dice, di a Aarón,
Si bien no se lo menciona en forma explícita, se entiende que Moshe y Aarón le advirtieron previamente al faraón que traerían la plaga a Egipto, tal como se les había ordenado. Aarón y no Moshe fue el designado para golpear el río, dado que el río había protegido a Moshe cuando era un bebé y su madre lo había colocado sobre sus aguas. Habría resultado inapropiado que Moshe fuera el vehículo para asestarle una plaga. Así comenta Rashi. Y si la Torá considera incorrecto, voy a enfatizar este último comentario del Humash, y si la Torá considera incorrecto demostrarle ingratitud a un río, que es un ente inerte, entonces, cuánto más cuidadosos debemos ser de no ofender nunca a un ser humano. Continúo leyendo el comentario. Dice, Aarón extendió su mano para demostrar que estaba trayendo la plaga, no solo sobre el Nilo, sino sobre todas las aguas de Egipto. De no haberlo hecho así, el faraón habría razonado que si bien Aarón logró convertir el Nilo en sangre, la transformación de las otras aguas habría sido provocada por algún fenómeno natural, como por cierto han afirmado los no creyentes en su intento por negar el carácter milagroso de la plaga. Comentario al verso 21 dice, únicamente los egipcios fueron afectados por la plaga de la sangre, los judíos no. De hecho, si un egipcio necesitaba agua, tenía que comprársela a un judío, pero si la tomaba por la fuerza, el agua se transformaba en sangre. Apenas pasaba a estar en su posesión, así que Así fue que cuando el faraón ordenó a sus hechiceros que replicaran el milagro, tuvieron que comprar agua de los judíos porque ellos no eran capaces de hacer que la sangre se transformara nuevamente en agua, ni siquiera para sí mismos. Según la interpretación de Ibn Ezra, únicamente las aguas superficiales se transformaron en sangre, pero aquellas situadas en napas freáticas no fueron afectadas, es decir, en pozos, no fueron afectadas cuando se inició la plaga, ni siquiera después de ser extraídas. Por eso, cuando los magos necesitaron agua para emular el milagro, simplemente cavaron un nuevo pozo. Comentario al verso 25 dice, al cabo de 7 días la sangre volvió a transformarse en agua. El desarrollo de cada plaga duró un mes entero. La duración de la plaga propiamente tal era de una semana y las 3 semanas restantes del mes eran para advertirle al faraón acerca de su inminente llegada. Así comenta Rashi, ¿no? De acuerdo con la forma en que se interpreta lo antedicho, durante 3 semanas Moshe le advertía al faraón lo que iba a ocurrir, tras lo cual la plaga en sí duraba 7 días, desde ese momento y durante el par de días que restaban hasta el final del mes. No hubo ni advertencia ni plaga. Al comienzo del mes siguiente, Moshe empezaba a advertirle al faraón acerca de la siguiente plaga. Al culminar estos 7 días, cada plaga cesaba en forma automática. Sin embargo, hubo instancias en las que el faraón cedió y le pidió a Moshe que rezara para que terminara la plaga, en cuyo caso, ésta finalizaba con respuesta a la súplica de Moshe, incluso cuando el faraón quebrantaba su promesa de liberar al pueblo, así como lo hizo cada vez hasta la plaga de los primogénitos, la plaga no se reanudaba. Comentario al verso 26 dice, ven donde el faraón, comentario personal, cuando yo leí la primera vez y cuando estaba estudiando hebreo y leía que decía, no dice la escritura en hebreo no dice, anda donde el faraón o vete ante el faraón. La escritura legítimamente en hebreo, y aquí también lo leemos en esta traducción, dice, ven al faraón. Sí, nos dice, ven donde el faraón. Y es como que el Eterno mejor dicho, el Eterno está diciéndole a Moshe, ven, que yo estoy al frente de todo, yo estoy a cargo de esto, yo estoy organizando esto, estoy encima del faraón, así que ven acá donde está el faraón. Me pareció interesante cuando yo estaba estudiando hebreo esa traducción, ¿no? Bien, termino mi comentario personal, sigo leyendo. El verso 26, el comentario dice, ven donde el faraón. Debían ir al palacio del faraón donde estaba rodeado de su séquito de cortesanos y peticionarios para que todos supieran que las ranas habían llegado a causa del profeta de Hashem. La primera plaga demostró que la deidad egipcia, el río, era impotente frente a la voluntad de Dios. La segunda plaga, durante la cual el mismísimo río produjo a las ranas, demostró que éste también
el río, es decir, era solamente un siervo de Dios. Comienza el capítulo 8 y voy a leer el comentario del verso 2. Dice, la plaga de ranas, es decir, cuando empieza a hablar de la plaga de ranas, la traducción es según Rashi, quien afirma que la forma singular de la palabra hace referencia a la infestación de ranas que atacó al país. También cita el Midrash, según el cual al principio una sola rana, esto es un Midrash, ¿no? Es una leyenda, leyenda de la cultura, de la tradición hebrea, dice que según el cual al principio era una sola rana la que ascendió del río. Cuando los egipcios la golpearon, la rana se empezó a dividir y de ella salieron tantas ranas que acabaron inundando la tierra. Comentario al verso 5 dice, glorifícate sobre mí, le dijo Moshe al faraón, glorifícate en mí. Pídeme algo que te parezca que no puedo cumplir y si tienes razón, podrás afirmar que no pasé la prueba que me presentaste. Dime el momento exacto en que quieres que termine la plaga de las ranas. Según muchos comentaristas, el faraón aún sospechaba que Moshe era solamente un mago de un nivel superior que de alguna forma sabía que la plaga iba a terminar en forma natural. Por lo tanto, Moshe pensó que el faraón le exigiría que la plaga culminara de inmediato, lo cual, gracias a sus, entre comillas, poderes mágicos, él sabía que de todas maneras iba a ocurrir. Por consiguiente, el faraón trató de pasarse de listo pidiéndole que rezara de inmediato para que la plaga culminara, pero le dijo al día siguiente, mañana, y Moshe lo complació. Este es un ejemplo de cómo el faraón se empecinó en su maldad. Si bien la plaga fue lo suficientemente dolorosa como para forzar al faraón a que implorara con clemencia, estaba dispuesto a soportar el dolor un día entero más con tal de humillar a Moshe. Si el faraón hubiera pedido que las ranas desaparecieran por completo de su país, eso es lo que hubiera ocurrido. Pero él pidió solamente que se las apartaran de él y de sus sirvientes, así que algunas ranas encontraron un nuevo hábitat en el río y las restantes murieron en la tierra. Así, el nauseabundo hedor a ranas muertas invadió todo el país. Qué preciosa es la escritura eterna. Así termina la cuarta lectura de esta parashá Vaera y hemos leído los comentarios del Humash. Que el Eterno me los bendiga y espero que podamos seguir aprendiendo y leyendo juntos. Shalom, shalom.